Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Juan José Mendoza. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, compartiendo, con el agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes por el interés. En esta ocasión vamos a pensar algunas ciudades de Borges, las primeras ciudades que alimentaron la imaginación y la lengua literaria de Borges. Londres, agosto de 1923. París, septiembre de 1923. Ginebra, octubre de 1923. Austin, 1961. Washington, 1962. París, Madrid, Ginebra, Escocia, Londres, Cambridge, Edimburgo, Oxford y Bristol, 1963. Jerusalén, 19 de abril de 1971. Son muchas las ciudades y los lugares que alimentan la imaginación de la literatura borgiana. Nuestro viaje ha sido maravilloso. Madrid, París, Inglaterra, Escocia lo han recibido a Georgie con los brazos abiertos. Ginebra fue una gran emoción. Encontró a sus amigos del Collège Calvin, un abogado y el otro médico, que en sus coches nos pasearon por todos lados. Nos cuenta doña Leonora Acevedo de Borges en 1963, recordando un reciente viaje que por entonces acababan de realizar. Me gustaría haber vivido en Estados Unidos para mantener el recuerdo de los entrañables lugares recorridos por Mark Twain y Faulkner. En general me gustaría haber vivido en todo el mundo para recordarlo en Buenos Aires, nos decía Borges en 1960. De todas las ciudades del planeta, de las diversas e íntimas patrias que un hombre va buscando y mereciendo en el decurso de los viajes, Ginebra me ha parecido la más propicia a la felicidad. La ciudad de Ginebra, que es una de mis patrias. Nos dice Borges en 1968. Desde el punto de vista de la belleza pura, Lugano es una magnífica ciudad. El lago azul, las altas montañas formando un anfiteatro, la fila de edificios sobre el quai, el muelle, todo, en fin. Nos dice Borges en 1918. Mallorca es un lugar parecido a la felicidad, apto para en él ser dichoso, apto para escenario de dicha. 2 veces he vivido en Mallorca y mi recuerdo de ella es límpido y quieto. Unas tenidas discutidoras con los amigos, una caminata madrugadora que empezó en Valdemosa y se cansó en Palma. Ahora dejo de escribir y sigo acordándome. Escribe Borges en 1926. Buenos Aires es una ciudad que podemos vivir, que acaso podemos ver y que ciertamente no podemos mostrar. Vienen extranjeros a esta ciudad. Les mostramos el barrio de La Boca. El barrio de La Boca es menos un suburbio de Buenos Aires que un suburbio de Génova. Les mostramos el parque de Palermo, que se parece a otros parques de otras grandes ciudades. Les mostramos el barrio norte, que representa nuestra nostalgia del país. Les mostramos el barrio sur, pero casi toda Sudamérica es barrio sur, con más patios, más aljibes, más zaguanes y acaso más ilustres iglesias. Buenos Aires es una ciudad para ser querida y para ser vivida, no para comunicarla a los demás, nos dice Borges en 1963. ¿Qué decir de un escritor argentino, nacido en 1899, al filo de un nuevo siglo, con antepasados ingleses, portugueses, franceses, españoles, con antepasados inmigrantes? Diferentes tradiciones concurren en la Argentina. En la cartografía de Borges, por un lado situamos la casa de los Acevedo, en el centro de Buenos Aires, en Tucumán 184. Al poco tiempo, nos vamos de allí y recalamos en Serrano 2135, en una casa estilo Art Nouveau, construida en un terreno lindero, la casa de Fanny Haslam, la abuela paterna de Borges. Es una casa mandada a construir por Jorge Guillermo, el padre de Borges, edificada en 1901 por el arquitecto Molina y Bedia. Allí, en Palermo, en esa casa de 1901, es donde situamos la biblioteca de su padre, la biblioteca de libros ingleses de la que tanto hablará Borges en sus memorias. Y en 1909 ya lo encontramos a Borges asistiendo a un colegio. Debí suspender mi educación para ingresar a la escuela, dirá Borges de aquellos años. Lo inscribieron en 5º grado, pero enseguida fue pasado a 4º. En 1913 ya encontramos a Borges asistiendo al Colegio Nacional Manuel Belgrano, situado en Santa Fe, 2652. Iba en tranvía. Se trataba de una experiencia absolutamente nueva
para aquel niño todo el tiempo del lado de adentro de la verja con lanzas de la casa de la calle Serrano. Los viajes al Colegio Nacional podemos situarlos como parte de una experiencia muy temprana que Borges tendrá de todos los viajes que vendrían después. Las cartas de Roberto Godel de aquella época permiten conocer algunos detalles de aquellos viajes al colegio. En una de ellas, Godel comenta que ha ido al colegio en compañía de su compañerito Borges. En otra, con fecha del 23 de junio de 1913, se detallan pormenores de esos viajes. Para ir al colegio tomaban el tranvía Reconquista, que los dejaba en calle Paraguay en Chorena. Desde allí caminan hasta Santa Fe, donde encuentran el espacioso colegio en el medio de la cuadra, entre calles San Chorena y Ecuador. Entran al colegio a las 13 horas y salen a las 4:30 de la tarde. Menos los días viernes, que salen a las 3:30. Al poco tiempo los cambian al turno mañana. De pronto Borges es arrancado de Buenos Aires. El 3 de febrero de 1914, el vapor Sierra Nevada, con destino a Bremen, partió del puerto de Buenos Aires. Entre la lista de los pasajeros figuraban la señora Leonor Suárez de Acevedo y familia, y el doctor Jorge Guillermo Borges y su señora, doña Leonor. En la lista de los diversos motivos del viaje, el tratamiento de la creciente ceguera de Jorge Guillermo en la Clínica de Oftalmología de Ginebra se encuentra indudablemente entre los primeros motivos de este viaje. A aquel motivo se agrega la intención de los padres de que sus hijos, George y Nora, puedan acceder a una buena educación en el viejo mundo. Ginebra, en 1914, era una ciudad barata y cosmopolita. En febrero de 1914 nada indicaba, ni nadie sospechaba, que unos pocos meses después estallaría la Primera Guerra Mundial, ni mucho menos que esa guerra se extendería hasta noviembre de 1918, ni que los Borges tardarían 7 años en volver a la Argentina. Fuimos en un barco alemán hasta Francia. Desembarcamos en Boulogne-sur-Mer. Una vez que llegamos a Francia, fuimos a París un tiempo, un mes, porque estando allí tuvimos un accidente cuando nos dirigíamos a Versalles en una visita turística. Nos cuenta Nora Borges en una famosa entrevista de 1992 realizada por Alejandro Baccaro y Roberto Alifano. Íbamos en 2 automóviles, en uno nosotros y en el otro una familia amiga. Era un auto abierto, descapotable, que de pronto chocó en una esquina. Yo instintivamente salté y quedé arrodillada en la calle, pero no me hice nada. En cambio, mi abuela se sacó el brazo y otra tía abuela que viajaba en el mismo auto se cortó la frente. A raíz de eso tuvimos que quedarnos un tiempo en París hasta que ella se restableciera. Sentencia finalmente Nora en su recuerdo de aquellos años. En este primer viaje, el gran viaje, Borges conocerá el amor, recorrerá varias ciudades y países de Europa, aprenderá y dominará varios idiomas. Al inglés, que ya se hablaba en la familia, se agregarían el alemán, que elegirá para leer a Schopenhauer, el francés, que lo aprenderá en el Collège Calvin, su nuevo colegio, y en la calle, donde naturalmente se habla el francés. Además del español, que hasta 1921, tenemos que recordar, es casi una lengua extranjera para Borges. De allí entonces la importancia de los viajes, de las ciudades, como constitutivos de la lengua literaria que edificará Borges. Tras una demorada estadía en París, producto del referido accidente de coches, que rememoraba Nora Borges recién en el párrafo que compartíamos, los Borges retoman enseguida su viaje a Ginebra. En 1914 Ginebra es una ciudad de 130.000 habitantes. Alquilan una casa en Belle-Cité, en Rue de Malagnon 17, actual Ferdinand Hodler 9, cerca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Desde el 24 de abril de 1914 hasta el 6 de junio de 1918, esa será la residencia permanente de los Borges en Ginebra. Aquella es la Europa de la Belle Époque. En ese tiempo Georgie viajaba hasta Annemasse para tomar sus clases preparatorias para ingresar al Collège Calvin. Y ahí tuvo su segundo accidente. Un día, cuando volvía a casa en bicicleta, no paró a tiempo y se golpeó la cabeza. Quedó desmayado. Nos cuenta también Nora Borges. Aquí vemos precisamente una imagen de Nora recordando
de la Iglesia Ortodoxa rusa de aquellos días parisinos, de aquellos días ginebrinos, de 1914. Un dibujo muy posterior de Nora Borges. Postales. Hasta que el estallido de la guerra se los impida, sus padres viajan por Europa. La mayoría de las veces lo hacen solos, ya que Nora y Georgie se quedan al cuidado de Leonor Suárez de Acevedo, la abuela materna. A medida que viajan, les envían a sus hijos afectuosas postales. El 9 de abril de 1915 le escriben desde Génova, con comentarios sobre la belleza de Florencia. El 29 de julio de 1914 le escriben desde Múnich. El 30 de julio lo vuelven a hacer. En este puente estuvimos ayer. Recibí tu cartita. He comprado el cortaplumas. Pórtate bien. Todo mi cariño, papá. Le escribe Jorge Guillermo a Georgie. En 1968, Borges recordará: hacia 1917, en la ciudad de Ginebra, que es una de mis patrias, dos libros hartos diferentes, La Germania de Tácito y el volcánico Sartor Resartus de Carlyle, me aconsejaron el estudio del alemán. Además de su amistad con Roberto Gödel, su amigo argentino, Borges entabla amistades en Suiza que mantendrá a lo largo de toda su vida, con Maurice Abramowitz, abogado, y con Simon Chizlinski, médico. Dos amigos también viajeros, de origen polaco. Mis dos mejores amigos eran de origen judío-polaco, Simon Chizlinski y Maurice Abramowitz. Les enseñé a jugar al truco y lo aprendieron tan bien que al final de nuestra primera partida me habían dejado sin un centavo. Recordará Borges en sus memorias. En 1920, Borges publicará en la revista Grecia, la revista del ultraísmo español, una traducción de Simon Chizlinski firmada por Borges. Lírica austríaca de hoy, Belut Cané. Se habla de soldados que después de la guerra retornan desgarrados de las trincheras miserables o, cuando no, todavía perduran en el fragor de la batalla para siempre, con sus almas rotas llenas de suicidio y de demencia, en medio de un torbellino donde gimen los nervios. En las trincheras miserables, los soldados hablan a solas con las estrellas, el acero se mezcla con las flores húmedas, desde lejos llegan los estertores azulados de los torvos horizontes. Se trata de un texto eminentemente bélico y guarda relación con el objetivismo que da el tono de aquellos años. Borges más tarde renegará de la estetización de la muerte, de la estetización de la guerra. Pero hay que decirlo, este tono bélico da el tono de aquellos años. La guerra es la gran noticia cotidiana de aquellos años europeos. Está en las tapas de los diarios, en las calles también se habla de eso. Es indudable el impacto de la guerra en la vida cotidiana de aquellos años. La guerra cierra las fronteras entre los países de Europa, lo cual impide los paseos, los viajes, sobre todo los paseos por las ciudades que Jorge Guillermo y doña Leonor habían imaginado cuando, en 1914, emprenden este viaje hacia Europa. Nos acostábamos muy temprano, recuerda Nora en 1992, porque había que levantarse también temprano para ir al colegio. Teníamos que estar a las 8 y en invierno hacía mucho frío. Íbamos bajo la nieve, con unas botas especiales, y cuando llegábamos allí nos las sacábamos. Por la tarde nos quedábamos en la casa, o bien haciendo las tareas del colegio, o jugando con Georgie, que siempre inventaba cosas para recrear el tiempo. Georgie también escribía a Alemania para que le mandaran libros especiales. Por aquel entonces comenzó a leer a los poetas alemanes. Termina diciendo Nora Borges, la hermana de Georgie, en sus recuerdos de 1992. En aquellos días de Ginebra, Borges le escribe a Roberto Gödel: hemos tenido un tiempo muy frío últimamente, hasta 12 grados bajo cero una mañana. Ha nevado bastante. Bueno, mañana me levanto a las 7. Son las 11 ya. Te escribo esto sentado en la cama, con mi pupitre arrimado a ella. Las noticias sobre la guerra estaban en todos los periódicos del mundo. Los Borges estaban a pocos kilómetros donde tenían lugar los enfrentamientos. Pese a todo eso, Borges seguía leyendo y pensando en la literatura. Yo había estado escribiendo sonetos en inglés y en francés. Los sonetos en inglés eran malas imitaciones de Wordsworth.
y los sonetos en francés copiaban de manera acuosa la poesía simbolista. Recordará Borges en sus memorias en 1970. Pero no dejé nunca de estar en Francia, y estaré en Francia cuando la grata muerte me llame, en un lugar de Buenos Aires. No diré la tarde y la luna, diré Verlaine. No diré el mar y la cosmogonía, diré el nombre de Víctor Hugo. No diré la amistad, sino Montaigne. No diré el fuego, diré Juana. Escribe también Borges en su poema dedicado a Francia, en Historia de la Noche, aparecido en 1977. Pero hay que decir que este recuerdo francés de Borges es quizás un recuerdo ginebrino, mezclado. Es Maurice Abramovich, en sus años, su compañero de colegio en el Collège Calvin, quien lo inicia en la lectura de Rimbaud, por ejemplo. Rimbaud, que será también un viajero, recordemos. Es decir, la imaginación literaria, la educación francesa del Collège Calvin es la que siembra en Borges esta impronta francesa que efectivamente va a tener Borges a lo largo de su vida, pero que va a sostener de un modo velado también, porque tenemos que recordar la enorme impronta anglosajona de la literatura borgiana, ¿no? En una carta a Roberto Godel, del 4 de diciembre de 1917, Borges escribe: aquí en Ginebra todos andamos bien y seguimos arrastrando con más o menos paciencia nuestras vidas aburridas. Ayer nevó, hoy se está derritiendo la nieve y haciendo un barrial en las calles. El armisticio del 11 de noviembre de 1918 todavía estaba lejos. La incertidumbre embarga la vida de quienes esperan que el desenlace de la guerra se produzca pronto. El fin de la guerra es la promesa de la vuelta a los viajes por Europa. Vagan las tardes errantes, escribe Borges en uno de sus poemas de aquella época. En 1917, Borges termina su tercer año de bachillerato en el Collège Calvin. El 23 de mayo de 1918, Borges le escribe una nueva carta a Roberto Godel para decirle que solo espera que el consulado de Francia les envíe los pasaportes para así poder abandonar Suiza. Entretanto, el 2 de junio de 1918, muere Leonor Suárez de Acevedo, la abuela materna de Georgie, en Ginebra. Entre septiembre y octubre de 1918 y enero de 1919, la familia se traslada a Lugano, al sureste de la Suiza italiana. Se alojan en el Hotel du Lac. Borges no fue feliz en Lugano, a pesar de considerarla una ciudad magnífica y de reconocer en ella la belleza pura de la zona. De hecho, en 1918, recién llegados a Lugano, Borges escribe: desde el punto de vista de la belleza pura, Lugano es una ciudad magnífica. El lago azul, las altas montañas formando un anfiteatro, la fila de edificios sobre el quai, el muelle, todo en fin. Y sin embargo, oh compañero y hermano, estas bellezas no me inspiran más que spleen y hastío. Bueno, aquí tenemos que notar en esta frase, ¿no? Oh compañero y hermano es una expresión de rasgo típicamente baudeleriano, ¿no? Recordemos aquel poema de Baudelaire, En las flores del mal. O, querido lector, mon frère, mi hermano, ¿no? O compañero y hermano. Luego aparece la expresión, estas bellezas no me inspiran más que spleen y hastío. Spleen, indudablemente, ¿no? Otra palabra de origen baudeleriano, que aparece en esta temprana escritura borgiana de indudable influencia francesa. Tú ni siquiera sueñas, feliz habitante de tierras llanas, continúa diciéndonos Borges, tú ni siquiera sueñas, feliz habitante de tierras llanas, en la influencia deprimente que puede ejercer la proximidad de altos montes. Para expresarme fantástica y macaneadamente, te diré que arrojan una sombra sempiterna sobre el espíritu, que cercan, oprimen, aniquilan, pulverizan, ahogan y aplastan. La estancia de Borges en Lugano contrasta con el obligado viaje a París de los poetas modernistas, primero, y de todos los escritores latinoamericanos después. Rubén Darío, Horacio Quiroga, César Vallejo, están entre los viajeros latinoamericanos que recalan en París. París es el viaje de iniciación literaria de los escritores latinoamericanos.
La poesía, las revistas, las reuniones en los cafés son acontecimientos eminentemente urbanos, cargados de modernidad, que ocurren en las principales ciudades del mundo. No naturalmente en este momento, donde Europa está siendo rasgada por la guerra. En Buenos Aires, en 1907, se había fundado la revista Nosotros, bajo la dirección de Alfredo Bianchi y Roberto Giusti. En Carlos Pellegrini y Suipacha funcionaba el Café Brasil, más tarde conocido como Café de los Inmortales. En 1918, la revista Caras y Caretas cumplía 20 años. Buenos Aires también tenía su Belle Époque. Mientras todo esto estaba pasando en Buenos Aires, los Borges dejaban Suiza. Viaje en tren con los Borges por la Midi de la France. Los Borges viajaron a España en tren, deteniéndose en cuanto el lugar les resultara atractivo. Nos cuenta Alejandro Vaccaro en su magnífica biografía de Borges, Borges, Vida y Literatura, aparecida en 2006, en ocasión de cumplirse los 20 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Continúa contándonos Alejandro Vaccaro. Hicieron una primera escala en Lyon, un paseo por la ribera del Ródano y los numerosos puentes que la cruzan, una rápida visita a la Catedral de San Juan y a la iglesia de San Martín de Ney, una recorrida por la entonces todavía no concluida Basílica de Notre-Dame de Fourvière y un vistazo final a las grandes colecciones del Palacio de las Artes fueron el itinerario obligado por la antigua ciudad, cuna de 3 emperadores romanos, Claudio, Marco Aurelio y Caracal. Fin de cita. Fue interesante. Atravesamos el Midi de la France, nos dice ya Borges en 1919 en un testimonio directo de aquel paseo. Atravesamos el Midi de la France, tierra de llanuras y cuchillas. Casi todas sus ciudades, nos dice Borges, Narbonne, Tarascón, Perpiñán, dan la misma impresión que las ciudades provincianas argentinas, con las idénticas casas blancas, de un piso de alto o 2, con las amarillas tejas españolas, las rejas en los balcones, los perros tirados al sol en las veredas, en fin, la misma sensación de calor, de dejadez, de suciedad y de gente ñoña y holgazana que vive a la buena de Dios que es grande. Exceptúa naturalmente de toda esta descripción a Lyon, que es una ciudad grande. Termina diciendo Borges en 1919. Es un testimonio directo de estos viajes. La nostalgia de Borges en sus paseos por el sur de Francia está motivada por el vivo recuerdo que mantiene de Adrienne y Émile, sus amigas ginebrinas, con quienes intercambiará correspondencia también desde España. Suiza, con los años, despertará en Borges sentimientos encontrados. En un momento deberá tener un odio cordial por Suiza, aquella tierra de hoteleros y de fabricantes de chocolates. Más tarde le dedicará el mismo fervor que a Buenos Aires, y la declarará a Ginebra una de sus patrias. En el viaje en tren de Suiza a España hay una escala importante. En un momento se detienen a pasear por la ciudad de Nimes, la ciudad de Pierre Menard. En Nimes, todas las mañanas íbamos con mi padre al circo romano, que era la fiesta. Nos recuerda Nora Borges en un testimonio de 1992. Nimes, la ciudad de los monumentos antiguos, lo recibe a Borges con su catedral, la iglesia de Santa Perpetua, la Torre Magna, el templo de Nemausus y los jardines de la Fuente, de los que estamos viendo aquí una imagen. El último tramo del viaje los va a dejar a los Borges en Barcelona. Barcelona, gran ciudad, sonora, sucia y pegajosa. Escribe Borges en 1919. Por ese tiempo, España estaba siendo lentamente descubierta por los argentinos. Va a recordar Borges en sus memorias de 1970. Hasta entonces, escritores como Leopoldo Lugones y Ricardo Guiraldes deliberadamente dejaban España fuera de sus itinerarios europeos. Esto no era mero capricho. En Buenos Aires, los españoles desempeñaban oficios menores, sirvientes, camareros, braceros, o eran comerciantes al por menor, y nosotros, los argentinos, nunca nos sentimos españoles. A través de ojos franceses, los argentinos veían a los españoles como seres pintorescos, pensando en ellos con las pautas de un García Lorca. Gitanos, lidias de toros, arquitectura morisca,
Sin embargo, aunque nuestro idioma era el español y proveníamos de sangre española y portuguesa, mi familia nunca consideró nuestro viaje como una vuelta a España tras una ausencia de 3 siglos. Termina sentenciando Borges en sus memorias de 1970 sobre esta estancia especial de los Borges en Barcelona. Borges llega a Barcelona próximo a cumplir los 20 años. Él y su familia se hospedan en el Hotel Rancini, en el centro de la ciudad. A Borges le sorprende la diferencia entre españoles y suizos. En España se vive mucho más de noche, describe. Cito: las calles son un río de gente. Los cafés ponen sus mesitas sobre el bulevar. Grandes carteles con letras de luz flamean a la entrada de los múltiples teatros de variedades. Y las notas tristes de organitos y guitarras se mezclan al bullicio de los tranvías y los automóviles y a las voces de la multitud. Hay teatros y cines que comienzan la función a las 11:30 de la noche y la terminan recién a las 2 de la mañana. El tranquilo viaje en tren que conduce a los Borges de Suiza a España está acompañado por el cambio de estación. Contrasta sobremanera el verano mediterráneo, que los recibe a los Borges en Barcelona, con el frío ginebrino que acaban de abandonar. Ese no es el único contraste. Borges en 1919 también escribe: contrasta con esta intensa vida noctámbula la falta de parejas amorosas en las calles. En Ginebra nada más común, de tarde o de noche, que ver parejas del brazo o enlazadas, y en los parques y jardines públicos abrazándose y besándose con una audacia magnífica. En cambio aquí, desde mi llegada, no he visto una sola pareja. Termina de decir Borges en 1919. En aquellos días catalanes, a Jorge Guillermo le aborda la idea de continuar con su tan pensada novela. Al padre de Borges le hablan de un lugar donde hay mucha tranquilidad, Palma de Mallorca. Justo lo que Jorge Guillermo está esperando para poder por fin dedicarle todo el tiempo a su libro. El libro que el padre de Borges está tramando desde hace mucho tiempo. Pero antes de emprender el viaje, Georgie va a una corrida de toros. Por esos días, precisamente le escribe con todo detalle una carta a Roberto Godel. Es un espectáculo cruel, salvaje, bárbaro, cobarde, pero también inolvidable y épico. Y allí nos cuenta Borges con todo detalle las escenas, a las cuales compara con presenciar un anfiteatro, el cráter hervoroso de un volcán o una carga de bayonetas. Imagínate primero el vasto anfiteatro abierto bajo el vibrante cielo azul, con sus 5 o 6 mil espectadores que gritaban, silbaban y aplaudían, escribe Borges. En ese escenario sitúa Borges en su crónica a los toreros que con espadas y capas punzó, ataviados de caleta, chaqueta, calzón corto y medias rosadas, con picadores, lancen ristre y jinetes sobre rocines miserables, se desplazan en la arena de la Plaza de Toros. Todo ello musicalizado por una orquesta que hace vivar todavía más a los espectadores. Se abren las puertas y aparecen los toros. Salió corriendo el toro, una bestia negra y pujante que arremete contra los toreros. Un toro embiste el vientre de un caballo y jinete y caballo caen al suelo. El infeliz caballo murió casi enseguida. Luego de una trabada faena con otro caballo muerto sobre la arena, muy cansado o desangrado, el toro fue ultimado por la espada. Borges vio matar esa tarde 6 toros, uno detrás de otro. El quinto fue el más fiero, nos cuenta. Mató casi enseguida a 3 caballos. Saltó 2 veces la barrera causando pánico general entre los espectadores y cogió a un torero por su cinturón, lo levantó de una cornada en el aire, el hombre cayó rodando en la arena. Borges describe el espectáculo como si se tratara de algo infernal y sádico. De hecho, dice, se trata de un infernal sadismo bestial, lleno de barro y de sangre. Se lamenta Borges que España gaste así su energía en ese espectáculo. Son muy valientes los toreros, pero el público se pregunta. Todavía no son los tiempos de Paquirri ni del Gillo, grandes toreros que veremos morir en la arena de manera espectacular en los años 80. Pero ya Borges nos está pintando las escenas.
La crónica de su excursión a una corrida de toros, en 1920, es importante. Aparece allí el narrador que ya Borges está muy próximo a ser. En 1926, en una nota del diario El Día de Mallorca, Borges dirá: Mallorca es un lugar parecido a la felicidad, apto para en él ser dichoso, apto para escenario de dicha. 2 veces he vivido en Mallorca, y mi recuerdo de ella es límpido y quieto. Unas tenidas discutidoras con los amigos, una caminata madrugadora que empezó en Valdemosa y se cansó en Palma. Ahora dejo de escribir y sigo acordándome. Mallorca es el trampolín a la literatura que tanto padre e hijo están esperando, tanto Jorge Guillermo como Jorge Luis. A propósito de esto, nos recuerda el propio Borges en sus memorias de 1970. Fuimos a Mallorca porque era barata y hermosa, y porque casi no había turistas, con excepción de nosotros. Vivimos allí casi un año, en Palma y en Valdemosa, una aldea en lo alto de las montañas. Yo seguí estudiando latín, esta vez bajo la tutela de un sacerdote, que una vez me dijo que, considerando que lo innato satisfacía plenamente las necesidades, jamás había leído una novela. Repasamos Virgilio, a quien sigo admirando. A la gente del lugar le asombraba mi habilidad como nadador. Se congratula de eso Borges en sus memorias. Habilidad de nadador que había adquirido en ríos de corriente rápida, como el Uruguay y el Ródano, mientras los mallorquines estaban acostumbrados a un mar tranquilo, sin mareas. Allí es donde donde el padre de Borges, Jorge Guillermo, publicará El Caudillo. Aquí será también donde Nora Borges comenzará a ser la gran ilustradora de las revistas de vanguardia. Mi padre escribía su novela, que evocaba los viejos tiempos de la guerra civil de la década de 1870 en su Entre Ríos natal. Dice Borges también en sus memorias: creo haberle proporcionado algunas malas metáforas tomadas de los expresionistas alemanes, que él aceptó con resignación. Claro, bueno, tenemos que pensar que la guerra que vienen de vivir los Borges da el tono de la época, es decir, el expresionismo alemán, el objetivismo alemán, es la estética preponderante de aquellos años, producto de la gran influencia que la guerra va a tener sobre determinados escritores. Piénsese en Ernst Jünger, por ejemplo, uno de los grandes escritores de aquel momento. Es difícil pensar que algo de todo eso no se ha filtrado en el estilo de Jorge Guillermo por interpósito de la influencia que el propio Jorge Luis Borges está ejerciendo sobre su padre. Dice Borges: creo haberle proporcionado algunas malas metáforas tomadas de los expresionistas alemanes, que él aceptó con resignación. Mi padre hizo imprimir 500 ejemplares de su novela, que trajimos con nosotros a Buenos Aires para regalar a los amigos. Cada vez que la palabra Paraná, su ciudad natal, aparecía en el manuscrito, el impresor la había cambiado por Panamá, pensando que corregía un error. Por no molestar, y creyendo también que así resultaba más divertido, mi padre no dijo nada. Ahora me arrepiento de mis intromisiones juveniles en su libro. 17 años más tarde, antes de morir, me dijo que le gustaría mucho que yo reescribiera la novela de una manera más sencilla, sacando todos los pasajes grandilocuentes y floridos. Jorge Guillermo había nacido en Paraná, luego se traslada a Buenos Aires, donde estudiaría en el Colegio Nacional y en la Facultad de Derecho. Aquí lo vemos, cuarto desde la izquierda, con sus compañeros de la Facultad de Derecho, en una fotografía de 1895. El segundo desde la derecha es otro compañero suyo de estudios, Macedonio Fernández. El tema del padre de Borges es el del encuentro entre la civilización y la barbarie, trufada con algunas reflexiones filosóficas y morales. Es decir, podemos pensar que la ciudad es un tema de reflexión borgiana que Borges toma de su padre, pero sobre todo el contraste que se produce entre la ciudad y el campo, o entre la ciudad y el desierto. Ese sería un tópico efectivamente sarmientino que va a inundar las páginas de Borges. Es un tema que Borges también hereda de su padre.
Bueno, ¿qué hace Macedonio en todo eso, no? Macedonio es, de algún modo, una modernidad estética ante este tema que es el del encuentro entre la civilización y la barbarie, la ciudad y el campo. Apenas llegamos a España, mi padre quiso conocer Mallorca, pues siempre había soñado con esa isla. Nos dice Nora Borges también en sus recuerdos de aquellos años, pero recordándolos desde el año 1992. Mi padre siempre había soñado con esa isla, dice Nora. La catedral y el palacio de la Almudaina sobre el mar, los barrios antiguos, con escaleras de piedra, con casas de antigüedades donde aún se podían comprar collares fenicios de cuentas de vidrios verdes y azules. Los palacios con patios y escalinatas que parecían de Florencia. La pequeña iglesia gótica de San Miguel que yo miraba todas las mañanas al salir del hotel. En el verano subíamos en una vieja diligencia a Valdemosa. Vivíamos en una casa campesina, toda encalada. Me deslumbraron los olivares verdes, los redondos manzanos, las campesinas llevando siempre el cántaro en la cabeza o apoyado en la cintura. El palacio que había sido de los reyes moros y donde vivía la maravillosa familia de los Sureda. Don Juan Sureda estaba aún deslumbrado por Rubén Darío y recitaba sus poemas. Me gustaron mucho los cuadros pintados por Pilar Montaner de Sureda. Su hijo mayor, Pitín Sureda, Jacobo Sureda, escribía unos poemas bellísimos, nos cuenta también Nora Borges. Y la casa de los Suredas tenía un patio con una fuente y palmeras en la torre, una biblioteca llena de antiquísimos incunables. Aquí vemos a Jacobo Sureda, con quien Borges va a entablar una amistad. Y podemos ver también algunas imágenes de la casa de los Sureda que Nora Borges a su momento, como leíamos, como compartíamos, nos describía. Otra imagen también del palacio que nos permite, imaginar un poco aquellos días de los Borges en Mallorca y en Valdemosa. El 20 de agosto de 1919, en La Fouille, una hoja literaria que se editaba en Ginebra, aparece uno de los primeros textos que publica Borges. El texto, en francés, se titula Crónica de Letras Españolas, 3 libros nuevos. En su crónica, sobre un libro de Pío Baroja, otro de Azorín y otro de Ruiz Amado, Borges incluye una reflexión sobre España que tanto importa subrayar aquí. País de alegrías ficticias en el que los días se arrastran cansados y agobiados bajo los resplandores de un sol radiante y monótono, escribe Borges. Esta reflexión es semejante a la que había hecho ya Borges sobre Lugano, recordemos. Estas bellezas no me inspiran más que spleen y hastío, había dicho Borges sobre Lugano tras sus días ginebrinos. Aquí esa reflexión vuelve a aparecer, ¿no? Cuando dice que los días se arrastran cansados y agobiados bajo los resplandores de un sol radiante y monótono. Es decir, Borges está añorando la modernidad de la ciudad. Estos paisajes agrestes que tanto cautivan a Nora Borges están generando spleen y hastío en Borges. Borges añora otra cosa. Algo de todo eso lo va a encontrar inmediatamente los últimos meses de 1919 y los primeros meses de 1920, cuando los Borges se muden a Sevilla. El invierno de 1919-1920 lo pasamos en Sevilla. Cuando los Borges recalan en Sevilla, la revista Grecia acababa de fundarse en 1918. Allí Borges publicará su primer texto, Himno al mar, que aparecerá en el número del 31 de diciembre de 1919. En el poema hacía todo lo posible por ser Walt Whitman, recuerda Borges en sus memorias. Oh mar, oh mito, oh sol, oh largo lecho. Y sé por qué te amo, sé que somos muy viejos, que ambos nos conocemos desde siglos, oh proteico, yo he salido de ti, ambos encadenados y nómadas, ambos con una sed intensa de estrellas, ambos con esperanza y desengaños. Con los años, Borges dirá que le cuesta pensar en él, en el mismo o en el mar, como algo
con una inmensa sed de estrellas. En Amparo 20, en Sevilla, estaba la redacción de la revista Grecia. La revista Grecia tira 5.000 ejemplares y tiene una aparición quincenal por ese entonces. En el hall del Hotel Cecil, donde se alojan los Borges, acontece también el encuentro de los jóvenes vanguardistas de los años 20. El Hotel Cecil está frente a la plaza de San Fernando, en cuyo centro se levanta el brioso corcel de Rey Santo. El hall estaba iluminado con tenues lámparas y decorado con cerámicas andaluzas. Los jóvenes vanguardistas que se le unen a Borges pasan las tardes y las noches allí compartiendo lecturas en voz alta e intercambiando versos. Entre los frecuentadores estaban Adriano del Valle, Bando Villar y Manuel Forcada Cabanellas. Alguna vez recaló en el lugar el mismísimo Rafael Cancinos Assens, quien será, al decir de Borges, su maestro. En las tertulias también estaba Nora. En 1941, Manuel Forcada Cabanellas nos recuerda algo de aquellas escenas en el Hotel Cecil. En aquellas lecturas se alternaba con poemas de diversas tendencias estéticas para así complacer a la entonces adolescente hermana de Giorgi, la actual fina artista Nora Borges de Torre, que gustaba rematar por igual los finales de Apollinaire y Max Jacob, como los de Rubén Darío, Nervo o Verlaine, con su deliciosa y característica exclamación argentina. ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Como decíamos, el recuerdo de Manuel Forcada Cabanellas en los años 40. España es la última parada del periplo europeo. Es el gran laboratorio de la inserción de Borges en el campo cultural y literario de la época. Allí ensaya sus primeras armas antes de venir a Buenos Aires. Borges muestra una capacidad excepcional para insertarse en el medio literario de la España de entonces. Es aquella la España de la posguerra europea, una España que se mantuvo alejada de los escenarios de la Primera Guerra. Es un país entre provinciano e internacional a la vez. Posee el influjo internacionalista de las vanguardias, pero no es el destino europeo de los latinoamericanos. Piénsese, como decíamos, en la París de Rubén Darío, ¿no? O de César Vallejo. París, el gran destino europeo de los escritores latinoamericanos, como también Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Ricardo Guiraldes, y un largo etcétera. Borges no está conociendo la modernidad de París, sino que está haciendo un encuentro lateral con la modernidad. Borges en España entabla contacto con el corazón del ultraísmo. Nos trasladamos a Madrid, y allí el gran acontecimiento fue mi amistad con Rafael Cancinos Assens. Va a decir Borges en 1970. En marzo de 1920, los Borges se van a Madrid. El grupo Grecia también se traslada con ellos, a la ciudad del Madroño. Del ultraísmo se puede decir que es una vanguardia itinerante. Dueño del manejo del francés, del inglés, del alemán, a Borges le sorprende que los escritores españoles lean traducciones. Los Borges se instalan en la pensión americana, cerca de la Puerta del Sol. Los padres de Borges pasean por el Escorial, por Segovia y por las cercanías de Madrid. Borges y Nora lo pasan en Madrid, en compañía de Fanny Hallam. En Madrid Borges entabla contacto con Ramón Gómez de la Serna, quien preside la tertulia del Café del Pombo. También con Guillermo de Torre, a quien trata en la Puerta del Sol. Pero Rafael Cancinos Assens es el escritor que más cautivó a Borges. Lo conoció primero en Sevilla y después en Madrid. Borges acude todos los sábados por la noche al Colonial a seguir las tenidas de Cancinos. En una carta de esos días a Adriano del Valle, su compañero ultraísta, Borges le describe la impresión que le provoca aquel encuentro. Aquí me tienes, aún deslumbrado y maravillado de pujanza adánica, aún restregándome los ojos ante su esplendor por segunda vez descubierto. Dice Borges pensando en Cancinos Assens.
Garfias me llevó al cenáculo de Cancinos en el Colonial, que es un café lleno de luces y de espejos, que lo ensanchan, que lo hacen infinito, que multiplican las panojas de luces de oro, que fructifican los racimos de rostros, que le dan algo de laberinto, algo de estar en el centro del universo a partir de las neblinas de la prehistoria. Espejos, laberintos, infinitos, luces, oro, multiplicación. Es curioso, pero si los enumeramos, están allí todos los grandes temas de la literatura de Borges, los grandes temas que la literatura de Borges explorará después. De algún modo, el encuentro de Borges con Cancinos Sassens es una epifanía literaria. Muchos años después, en sus memorias, Borges dirá: «Todavía me gusta considerarme su discípulo». Había venido de Sevilla, donde estudió para sacerdote, hasta que, al descubrir que su apellido figuraba en los archivos de la Inquisición, decidió que era judío. Lo conocí a través de unos amigos andaluces. Tímidamente, lo felicité por un poema que él había escrito sobre el mar. «Sí», dijo, «y cómo me gustaría volver a verlo antes de morir». Lo más notable era que vivía exclusivamente para la literatura, sin pensar en el dinero o la fama. Esa es quizás la gran influencia de Cancinos Sassens en Borges, la de pensarse a sí mismo Borges como un hombre consagrado, como un hombre que va a consagrar toda su vida a la literatura. Todos los sábados iba al café Colonial, donde nos reuníamos a medianoche, y la conversación duraba hasta el alba. A veces éramos 20 o 30. Los integrantes del grupo despreciaban el color local, el cantejonde, las corridas de toros, admiraban el jazz norteamericano y les interesaba más ser europeos que españoles. Aquí vemos entonces la influencia de la ciudad para Borges. La ciudad es el lugar de la modernidad. Cancinos proponía un tema: la metáfora, el verso libre, las formas tradicionales de la poesía narrativa, el adjetivo, el verbo. Y en Carretas 4 estaba situado el Café del Pombo, también conocido como la Sagrada Cripta del Pombo. En aquella época había en Madrid otro grupo nucleado alrededor de Gómez de la Serna. Fui una vez a una reunión y no me gustó mucho cómo se comportaban, cuenta Borges en sus memorias. Tenían un payaso con una pulsera a la que habían sujetado un cascabel. Hacían que estrechara la mano a la gente y el cascabel cascabeleaba, y Gómez de la Serna invariablemente decía: «¿Dónde está la culebra? ¿Dónde está la culebra?». Se suponía que eso era gracioso. Una vez me miró con orgullo y comentó: «¿Verdad que nunca viste nada de esto en Buenos Aires?». Reconocí que no, gracias a Dios. Termina sentenciando Borges en sus memorias, como diferenciándose de los experimentos vanguardistas. En Plaza Santa Ana tiene lugar otra tertulia, la de la revista Grecia y Ultra. Se reunían en la cervecería Oro del Rin. Allí recalaban Borges, Guillermo de Torre y muchos más. También van hasta el Café Colonial, donde todos los sábados a la noche recita y departe Rafael Cancinos Sassens, como acabamos de comentar. En la Perla del Once, algunos años después, Borges continuará esta tradición española, esta rutina española inaugurada por Borges en el Café Colonial de los sábados a la noche, y los sábados a la noche se va a encontrar en la Perla del Once, Borges, con Macedonio Fernández. Por aquellos días madrileños se escuchaba jazz, en las noches de Madrid había periodistas. Borges admira el deseo internacional de aquella vanguardia, esto es, el desdén por el color local. Allí Borges entabla su propio contacto personal también con el dadaísmo y la escritura automática. Después de Madrid, los Borges pasan una última vez por Ginebra. En junio de 1920 vuelven a Palma de Mallorca. Buenos Aires estaba cada vez más cerca. Por esos días, Borges le escribe a su amigo Roberto Godel: «De Buenos Aires tengo unas 20 o 30 impresiones visuales en la cabeza y nada más. En compañía tuya descubriré otra vez América. Recorreré los familiares parajes. Veré todo con el ángulo de visión distinto de 20 años. Será una cosa rara para mí». Mientras tanto, desde el viejo mundo, Borges añora y espera a Buenos Aires.
Hace largas caminatas por las montañas, lee literatura moderna y compagina poemas y traducciones para la revista Grecia, que se ha mudado, como decíamos, de Sevilla a Madrid. En pocos meses, Borges había pasado de ser un escritor inédito a publicar artículos y notas en revistas como Grecia o Gran Guiñol. Se puede ver allí, de este modo, la gran influencia que las ciudades y que el internacionalismo de los viajes le está imprimiendo a su pensamiento. En una carta a Jacobo Sureda, un Borges aparentemente desconocido, o quizá no tanto, lo explica sumariamente. ¿Pero crees tú que sobre la base arcaizante se puede fundar una escuela poética que rime con la realidad y la psicología de nuestro siglo, lleno de tantas cosas peculiares, de la Revolución Rusa, de los cines, de las teorías de Einstein, de los aviones, de los carteles luminosos, de los pianos de manubrio? Así todo revuelto, absurdo y fabulosamente cercano, sentencia. Parece casi una descripción de la ciudad. La ciudad es ese lugar en el que está todo revuelto, absurdo y fabulosamente cercano. Contrariamente al hastío y al spleen que lo abordan a Borges en Lugano o en Mallorca, Borges va a encontrar en la ciudad la posibilidad del encuentro y la posibilidad de pensar los contrastes. Tenemos que pensar que la literatura de Borges es una literatura de contrastes, en el sentido de que la enumeración caótica, que va a ser uno de sus grandes recursos literarios, está posiblemente, es la hipótesis del trabajo que tenemos que seguir, inspirada o fundada en esta percepción de las ciudades por parte de Borges. El lugar donde la enumeración se produce es en la ciudad. La ciudad es de algún modo las ciudades producen en macro eso que Borges va a ver en el Aleph. Las ciudades son esos lugares donde muchos puntos del universo, muchos puntos diferentes del universo convergen. Asistimos aquí a un Borges bifronte. Es declaradamente ultraísta hacia afuera, con sus más próximos comienza a comentar ideas más complejas. Él no quiere ser un terrorista de la literatura. Le interesa la modernidad, le interesa el revistismo de las vanguardias, pero también le interesa la tradición literaria, el ala dura de la literatura. El 27 de enero de 1921 sale la revista Ultra, con la participación de Cancinos Asens, Guillermo de Torre y Jorge Luis Borges. El regreso. ¿Cómo volver a Buenos Aires? ¿Cómo volver a la Argentina? El 4 de marzo nos embarcamos a Tarragona en el Victoria Eugenia, que será, como ves, el instrumento pasivo de nuestro retorno a la tierra que ha regalado al resto del mundo la música dubitativa y geométrica del tango. Le escribe Jorge Luis Borges en una carta de 1921 a Roberto Godel. En marzo de 1921 los Borges se embarcan en el Reina Victoria Eugenia con destino a Buenos Aires. El 23 de febrero habían viajado de Mallorca a Barcelona para tomar el 4 de marzo el Reina Victoria. Fanny Haslam tenía entonces 78 años. Doña Leonora Acevedo, la madre de Borges, volvía sin su madre. Jorge Guillermo había cumplido 47 años y había publicado una novela, El caudillo. Nora Borges cumplía ese mismo día 20 años. Y Jorge Luis Borges, a los 21 años, volvía muy seguro de su destino como escritor. Pasaron 20 días en alta mar. Una carta desde el barco nos permite reponer los ánimos del joven Borges en ese entonces. Aquí a bordo es una cosa sosa la vida. Por las ventanas del saloncito donde te estoy escribiendo veo una serie de marinas reales que son iguales a las marinas fingidas de los poetas cursis. Cielo azul aguado, mar con olitas, sol prestigioso. Brr, escribo unos poemas completamente sensoriales. Sentencia Borges en esa correspondencia desde el barco. Unos 20 días más tarde, el 24 de marzo de 1921, los pasajeros del vapor Correo,
Reina Victoria, Eugenia divisaron la costa de Buenos Aires. Entre las personas que esperaban en las costas del Río de la Plata estaba Macedonio Fernández, amigo de Jorge Guillermo, el padre de Borges. En sus memorias, el propio Borges se refiere a este hecho. Fue para mí una sorpresa. Después de vivir en tantas ciudades europeas, después de tantos recuerdos de Ginebra, Zúrich, Nimes, bueno, nombra otras ciudades que no va a conocer Borges en este viaje, que las va a conocer un año y medio más tarde, en su segundo viaje a Europa. Pero después de conocer estas ciudades, que Borges recuerda entremezclándolas en sus memorias de 1970, fue una sorpresa para mí descubrir que el lugar donde nací se había transformado en una ciudad muy grande y muy extensa, casi infinita, poblada de edificios bajos con azotea que se extendían por el oeste hacia lo que los geógrafos y los literatos llaman la Pampa. Más que un regreso, fue un redescubrimiento. Podía ver Buenos Aires con entusiasmo y con una mirada diferente porque me había alejado de ella un largo tiempo. Si nunca hubiera vivido en el extranjero, dudo que hubiese podido verla con esa rara mezcla de sorpresa y afecto. La ciudad, no toda la ciudad, claro, sino algunos lugares que adquirieron para mí una importancia emocional, me inspiró los poemas de fervor de Buenos Aires, mi primer libro publicado. Es efectivamente el primer viaje, el gran viaje que Borges realiza entre 1914 y 1921, lo que permite que Borges se reencuentre con Buenos Aires por primera vez. De algún modo el contraste, la distancia, el extrañamiento provoca la visión borgiana, ¿no?, que Borges va a ensayar en su primer libro. Entre 1914 y 1921, en la Argentina había tenido lugar el primer gobierno de Irigoyen, la ley Sáenz Peña, el voto universal y secreto, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y Palermo, que antes de la partida de los Borges estaba en un lugar apartado de la ciudad, se había movido al centro. Edificios de 8 y 10 pisos mostraban la nueva fisonomía del barrio, la nueva modernidad de la ciudad. Pero eso no era todo. Nuevos acontecimientos lo esperaban a Borges. El impacto de aquel encuentro con Buenos Aires, que inspiraría las páginas de Fervor de Buenos Aires, su primer libro, y las diversas mudanzas de la familia. La casa de los Borges en Palermo estaba alquilada. La inserción del joven Borges en el ambiente literario de su país sería el gran acontecimiento de Borges en los años 20. Piénsese en las colaboraciones de Borges en la revista Nosotros y en las participaciones de Borges en la revista Martín Fierro, ¿no?, en los años 20. Pero todo eso vendría después de un nuevo viaje a Europa, al año siguiente, a instancias del deseo de Fanny Haslam, la abuela paterna de Borges, por visitar su Inglaterra natal, cosa que, por supuesto, dejamos aquí para compartir en otra ocasión. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Compartimos brevemente una parte de la bibliografía que ha servido como material de base para la confección de este paseo por algunas de las primeras e importantísimas ciudades europeas de Borges. Por supuesto, la autobiografía que Borges le dicta a Norman Thomas Di Giovanni en los años 60 y que conocemos en español desde los años 70, que antes había aparecido en The New Yorker en inglés. Por supuesto, algunos pasajes de las obras completas de Borges. Y señalamos, por supuesto, la especial biografía de Alejandro Baccaro, escrita en 2006, publicada en 2006, en ocasión de los 20 años de la muerte de Borges, Borges, vida y literatura. Muchísimas gracias.